Siempre, siempre tuvimos, a ver, aquí algo dice, ok, pues siempre tuvimos el deseo, el anhelo de tener unos padres perfectos, una madre perfecta, un padre perfecto, de acuerdo a nuestras características y necesidades, lo cual pues era una ilusión totalmente, ¿no? Porque nuestro padre, como nuestros abuelos, los padres de nuestros padres, de nuestra madre, pues ellos en este proceso evolutivo de la sociedad, de la humanidad, pues ellos también han tenido que venir superando muchas vivencias, muchas experiencias, muchos problemas, muchas situaciones fuertes, difíciles de la vida. Y como todos nacemos sin saber nada absolutamente y todo lo tenemos que aprender, pues obviamente que nadie nos prepara para ser unos padres ideales, funcionales, ¿verdad? Y ellos, de alguna forma u otra, como decía hace rato, compañero, pues la verdad es que en esta ilusión de querer padres perfectos, pues ahí en donde nos perdemos. Y la mayoría de las veces nosotros nos quedamos con ideas, juicios, prejuicios muy equivocados con respecto a la realidad de lo que son nuestros padres, porque siempre los juzgamos de acuerdo a nuestras necesidades. Y como todos ya debemos de saber a esas alturas de la vida, que los hijos somos los más tremendamente egóticos que puede haber, porque lo queremos todo para nosotros, lo queremos a nuestra manera, cuando no estamos, cuando queremos, cuando no estamos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues los padres tienen tantas ocupaciones. A nosotros nos gustaría que nuestro padre, siendo uno niña, niños, pequeños, pues que nuestros padres se quedaran todo el día en casa jugando con nosotros, divertirnos con ellos, que nos hagan reír, ¿verdad? Que nos apapachen, que nos den cariño, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es tremendamente difícil por las situaciones de la vida. Entonces, bueno, pues comenzando por el principio de todo esto, vamos a decir que la magia de sanar la relación con el Padre es simplemente el hecho de que llegue un momento en que podamos nosotros analizar nuestras características, nuestra forma de pensar, de las decisiones y acciones que muchas veces tomamos en la vida y que no nos damos cuenta que muchas de esas acciones, decisiones que hacemos tienen una relación directa con lo que vivimos con nuestro Padre, los juicios que tuvimos con la forma de ser de nuestro Padre. Y bueno, ahí es donde comienza toda una peripecia para podernos darnos cuenta que muchas veces, de manera inconsciente, estamos actuando en la forma igual disfuncional como actuaba nuestro padre, o en algunos casos estamos actuando en contra de lo que nuestro padre nos enseñó, nos dijo, cómo deberíamos de ser, etcétera, etcétera. Es decir, siempre va a haber una especie, ¿verdad?, de conflicto con nuestro padre y puede ser consciente y la mayoría de las veces es inconsciente. Pero bueno, aquí el detalle para poder comenzar con este tema, pues me gustaría nombrar algunas de las características de lo masculino. Estas características de lo masculino tienen que ver con la capacidad del raciocinio, la fortaleza, la agresividad, la normatividad, a veces la frialdad, la actividad intensa, la atención por lo mismo, sí, siempre querer tener normas, tener orden, impulsividad, muchas veces se basa siempre en objetivos específicos. La característica del masculino es que trata de ser muy lógico, muy analítico, le da mucho valor precisamente a la fuerza, a la rigidez, busca la seguridad, trata de ver siempre lo concreto, trata de mostrar siempre la realidad de la vida, le da un valor, el masculino le da un valor especial al honor y bueno, siempre busca el perfeccionamiento, ¿verdad? Y no es sensible, sino normalmente siempre su forma de actuar es con rudeza y bueno, la cuestión de la masculinidad, de la virilidad, del ser, demostrar cada vez que se puede
el que es un macho alfa, de que tiene carácter, temperamento, fuerza, que es constructivo, su energía es eléctrica, siempre va hacia el objeto, ¿verdad? Siempre divide, siempre hace parcialidades y bueno, siempre tiene presente mucho la cuestión de la individualidad y bueno, trata de ser lógico, racional, deductivo, siempre está con los análisis y bueno, siempre basado en los aspectos sensoriales. Eso quiere decir que siempre se está basando en lo que ve, huele, oye, degusta, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto tiene que ver mucho con esas características que nosotros, consciente e inconscientemente, vamos tomando de nuestro padre. En el caso de las mujeres, la forma de ser y de hacer del padre es lo que en las mujeres va a formar, a conformar su parte interior masculina, es decir, lo que se llama psicológicamente el ánimus. El ánimus es esa esencia masculina en el ser de la mujer o que está en la mujer. La esencia de lo femenino es lo que el hombre aprende de la madre y es lo que está en su inconsciente y es lo que se llama el ánima. Pero bien, el caso es de que de una forma u otra, el detalle es que, por ejemplo, las características de la madre, nada más para recordarles un poco, bueno, la madre siempre conserva, protege y cuida la vida, da la confianza, la esperanza, tiene elementos de ética para la vida, genera valores, da seguridad, una seguridad interna y siempre tiene por cuestiones de sus propias características, cuestiones morales o ideales espirituales. Por el otro lado, nuestro Padre es el que nos enseña cómo hacer la vida, define objetivos, señala el sentido de la vida, provee y cuida de manera general, enseña el arte de moverse en la comunidad, muestra el arte de la oratoria, las formas sociales convenientes para el éxito social y profesional, inspira la fuerza, el orgullo, la dignidad y los ideales sociales de libertad y prosperidad. Bueno, se conjuga todo lo que la madre nos puede dar de sus características heredadas por la naturaleza, igual que en este caso el padre. Pero bueno, de una u otra forma, podemos entender que el padre es el que mueve el motor de logro o éxito en la vida externa del individuo, en lo funcional positivo o en lo disfuncional negativo. Pero bueno, finalmente todo esto tiene que ver con unas características en las que cuando el padre en nuestra vida está ausente, abandona el hogar, es frío, distante, no es un padre ideal, es agresivo, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas disfunciones que nosotros podemos en un momento dado, de manera inconsciente, ir captando de nuestro padre, es lo que nos va a conformar internamente, psicológicamente hablando, una serie de elementos que no nos va a permitir desarrollar nuestra personalidad y nuestra vida, nuestra forma de ser para la vida misma. Y eso nos va a dar muchas limitaciones. Luego entonces voy a tratar de leer algunas características que simplemente nos muestran lo que en un momento dado nosotros vamos a poder tener en la ausencia del Padre. ¿Cuáles son esas características que en un momento dado nosotros tenemos esos síntomas que nos afectó la ausencia del padre, la poca comunicación, el poco contacto, el silencio y todo aquello que finalmente no va con respecto a lo que nosotros ideamos por nuestras necesidades de lo que nuestro padre nos debió de haber dado. Entonces, algunos síntomas, por ejemplo, son cuando nosotros dilatamos todo lo que tenemos que hacer o debemos de hacer, ¿sí? Lo vamos dilatando, lo vamos posternando cuando tenemos problemas para organizarnos, cuando no tenemos orden, disciplina, cuando se tiene impulsos para hacer y quiere uno hacer algo, pero inmediatamente uno se desanima, eh, lo que llamamos una indisposición o a veces le ponemos mala suerte en las relaciones sociales o públicas y especialmente esa problemática que en un momento dado podemos tener en las relaciones cariñosas, amorosas,
donde no tenemos éxito con las personas que nos interesan emocional o sentimentalmente. Y bueno, todo esto tiene que ver con a veces la dificultad de tener éxito en algo, éxito profesional, éxito económico, etcétera. Y lo más curioso es que siempre vamos a encontrar culpables por la falta del éxito o del logro que nosotros podemos tener. Y bueno, también es verdad que otro síntoma en toda esta problemática por no tener una buena relación funcional positiva con nuestro padre es que nos cuesta trabajo poner límites a los demás y normalmente ponernos límites a nosotros mismos. Normalmente la imagen del padre que tenemos en nuestra memoria, si es que lo vimos, convivimos con él, etcétera, a veces esa imagen en nuestro inconsciente es muy pequeña o muy difusa. La imagen del padre a veces es minimizada por los comentarios de los familiares, por los comentarios de la propia madre, de los hermanos mayores, etcétera. Todos aquellos que en nuestra vida normal, común y corriente oímos que enjuician mucho a nuestro padre y que lo escuchamos desde pequeños. Bueno, también esa imagen podemos llegar a tener de nuestro padre con tristeza, enojo, o muy corajudo, o siempre de mal humor, o cansado. Todo eso, de alguna forma u otra, va conformando esa imagen inconsciente que tenemos de nuestro padre, que obviamente no es la imagen ideal que todos deseamos. Pero bueno, el asunto está en que por lo que no se toma por todos esos detalles, no se logra captar la energía del Padre. Y si no se logra tomar esa energía o esa energía interna que nos debe de heredar el Padre, ¿verdad? Nos vamos quedando un tanto cuanto vacíos porque no tenemos esa característica energética. Y a veces, ¿verdad? Pues podemos hacer dos cosas. Una, querer, sí, ser inconscientemente igual que nuestro padre en esas disfunciones o rechazar totalmente esas características que normalmente las vamos a ver en los y que difícilmente las vamos a ver en nosotros. Entonces, si lo que nos hizo nuestro padre nos dolió, eso puede después tener características como de que no podemos disfrutar la vida. Si nuestro padre no nos cuidó como hubiéramos querido, no nos sentimos dignos de la vida y no podemos brillar. Si la relación con él fue desagradable o nos criticó muchísimo, pues no podemos avanzar o desarrollarnos más de lo que él pudo haber sido. En fin, y si no lo vimos, no lo conocimos, que en muchos casos así sucede, pues no se puede percibir un destino para nuestra vida, un sentido para nuestra vida. En fin, entonces podemos decir que nuestro padre es un elemento primordial en la formación de la psique y personalidad de todos los individuos. Y todo eso se va acumulando como una especie de deudas emocionales que paralizan la creatividad, la voluntad, la confianza, etcétera, etcétera, de uno mismo. Definitivamente que esto tiene que ver con el nivel de autoestima que nosotros podemos tener en esa seguridad y confianza que nosotros podemos tener en la vida. La herida paterna es un proceso de descubrirnos, de una reconciliación con nuestro pasado y descubrir una forma de amarnos y amar honestamente. Es decir, si nosotros esperábamos que nuestro padre nos amara de una manera y no nos amó de esa manera como nos hubiéramos querido, pues ahí vamos a tener esa deuda emocional o vamos a tener simplemente esa duda de que realmente nuestro Padre no nos amó. Es decir, el juicio que a veces podemos tener desde niño es de que nuestro Padre no nos amaba, no nos quería, y eso siempre va a ser una situación muy dolorosa y sobre todo cuando no se habla, no se dice, simplemente se siente, se vive, pues entonces eso va a ser una limitante muy condicionada para obtener éxito en la vida. Pero bueno, lo interesante es que todo esto sí tiene una solución, sí tiene una manera de resolverse, pero vamos a ver.
Como cuando platicamos un poco sobre la cuestión de sanar la relación con la madre, pues comienzo siempre por decirles que nosotros, cuando estamos en el vientre de la madre, podemos metafóricamente decir que cuando estamos en el vientre de la madre, nosotros estamos viviendo esa etapa tan especial, tan completa, tan total, que es vivir la experiencia de vivir en el paraíso terrenal, en el vientre de la madre. Tenemos todo absolutamente. Tenemos, la madre respira por nosotros, la madre come por nosotros, estamos ahí en esa matriz y ahí tenemos la temperatura ideal. Y entonces, pues no tenemos ninguna molestia, idealmente hablando. Y cuando la madre, obviamente por su instinto materno o por simplemente su deseo de tenernos, nos cuida, nos protege, habla con nosotros, en fin, estamos ahí en una situación realmente maravillosa y única. Si a eso le agregamos que nuestro Padre en un momento determinado es funcional, es positivo, creativo, ama a nuestra madre y cuando llega del trabajo o se encuentra con ella, la saluda cariñosamente, amablemente, la besa, nos habla a nosotros que estamos en el vientre y también hasta nos besa besando la pancita de la madre. En fin, todo eso nos va haciendo una energía y una vibración, toda una energía que llega a nosotros, que incluso llegamos hasta escuchar en un momento determinado cuando llega el Padre y habla. En el vientre de la madre nos movemos, nos sacudimos porque ya estamos percibiendo el sonido de la voz del Padre. Todo eso, pues obviamente va a generar cosas positivas. Lo contrario es cuando el padre no trata bien a la madre, cuando el padre llega con copas muy elevadas, cuando llega enojado, frustrado, cuando no le habla, no demuestra su amor a nuestra madre, mucho menos los va a demostrar a nosotros. En fin, también todo eso tiene que ver en la formación desde que estamos en el vientre de la madre. Pero bueno. Finalmente llega un momento en que nacemos y ahí es donde empieza realmente nuestra experiencia de vida, porque idealmente en el vientre de la madre no tenemos ningún problema, pero cuando salimos del vientre de la madre es cuando empieza la realidad, es cuando empezamos a sentir eh, la sensación de hambre, ciertas molestias, porque ahora sí sentimos el frío, el calor, la sed, etcétera. Pero bueno, de alguna forma u otra, estando cerca de la madre, nos ve, nos recoge, nos lleva a su pecho. Inmediatamente nosotros, por puro instinto, buscamos el pezón y cuando lo encontramos chupamos o nos lo pone ella, chupamos y entonces sentimos algo calientito, algo increíble, ¿verdad? Que empezamos a sentir el placer del alimento que nos va a eliminar el dolor de lo que nos da la sensación de hambre. Y como lo he dicho muchas veces, lo primero que aprende el ser humano es el detalle de sentir el dolor por las cosas que no recibe y que son básicas y necesarias para la vida, y el placer de satisfacer esas necesidades que tenemos que cuando son escasas nos producen dolor. Adelante podemos entender que de manera instintiva casi necesitamos para poder tener acceso a los placeres y eliminar los por lo menos sufrimientos, necesitamos poder y aún bebés empezamos a buscar de manera instintiva de qué manera podemos lograr que la madre nos alimente o la madre haga lo que deseamos buscando algún poder. El poder del berrinche, del chillido, de la demanda, del grito, etcétera, etcétera. Pero todo eso es muy básico para lo que luego vamos a hacer en toda nuestra vida. Pero bueno, volviendo a la cuestión de lo que estamos tratando, de la sanación de la relación con el Padre, bueno, pues no podemos de ninguna manera dejar de decir que en un momento dado la herida paterna es un proceso de descubrirnos y de la reconciliación con nuestro pasado.
y descubrir una forma de amarnos y amar honestamente. Pero el detalle es que sanar no es olvidar ni minimizar la experiencia que tuvimos, sino es simplemente darle un nuevo significado de que nosotros somos dignos de ser amados y de tener atención, y de que las relaciones que están basadas deben estar basadas por la elección y no por la carencia que vivimos. Es decir, la carencia que vivimos a veces nos determina formas de accionar o formas de hacer en la vida. Pero, repito, nuestras relaciones en la sociedad, nuestra comunicación, etcétera, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, tiene que estar basado por elección y no por carencia. Bueno, entonces, aquí lo interesante de todo esto es que en un momento dado, pues lo decimos de alguna forma, desde que nacemos nos vamos moldeando nuestra forma de ser y hacer. Y a partir de las experiencias que vivimos, aquellas que nos marcan y nos moldean, sin que a veces seamos conscientes de ello y por lo tanto muchas veces sin saberlo, pero bueno, pocos logramos comprender el profundo impacto que tiene o ejerce la figura paterna y todos esos elementos que tiene en nuestra infancia, que aún poco se entiende actualmente, como estas primeras relaciones que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas y especialmente en nuestras relaciones amorosas. A menudo creemos que hemos dejado nuestro pasado atrás, pero el inconsciente sigue proyectando lo que no hemos sanado. Y el padre representa finalmente en el niño o la niña mucho más que una figura que representa la autoridad, la protección y sobre todo lo más importante que nos tiene que dar la aceptación. Bueno, perdón. Bueno, también nosotros, bueno, la vez anterior yo les comentaba que hay unos elementos fundamentales que van dando una formación positiva o funcional en cuanto al trato que nos da el padre, tanto la madre como el padre. Pero en este caso, hablando del padre, de lo masculino, también es fundamental, sí, estos cuatro elementos fundamentales que tiene que darnos o debe de dar nuestro padre, porque es lo que de alguna forma se supone que vivimos cuando estábamos en el vientre de la madre. Todo ser humano, desde el momento, desde antes de nacer, cuando está en el vientre de la madre, hasta los segundos antes de fallecer, todos los seres humanos, incluso hasta los animales, necesitamos cariño, cariño en cualquiera de sus formas, ¿sí? Ese cariño que puede ser el trato físico, el trato emocional, el trato mental, intelectual, incluso ese cariño que se nos demuestra en un momento dado, cuando nosotros estamos empezando a desarrollar nuestra parte espiritual, necesitamos que siempre esa sea una orientación con cariño, con amor, con atención. También necesitamos la comprensión. Los seres humanos necesitamos que nos comprendan, es decir, que esta comprensión tenga un entendimiento de en dónde estamos, qué nivel tenemos de nuestro entendimiento de la vida y que para esa comprensión también haya una serie de asesoría en base a la comprensión para podernos orientar cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos, etcétera. Entonces, el cariño, la comprensión y especialmente la aceptación, que nos acepten como somos. Y bueno, ya sabemos que en el caso de la madre y en algunos casos, no igual que la madre, pero sí, el detalle con el padre está que él como que tarda un poco en percibir esa cuestión tierna, amorosa o esa identidad de parte con nosotros. La madre ya no nos siente desde el momento en que estamos en su vientre. El padre, el masculino, se tarda un poco. Pero de todas maneras, sí necesitamos el cariño, la comprensión, la aceptación y aquí viene lo interesante, y una formación en base a los valores universales. Esa formación es una capacitación o un habilitarnos en tener una filosofía y un sentido de vida para que nosotros podamos tener los elementos necesarios para poder trabajar y desarrollar nuestra vida externa. Entonces, nosotros podemos decir que
nuestra madre, pues desde que estamos en el vientre, ¿verdad? Nos brinda su cariño, nos brinda su comprensión y ella todavía no nos conoce, no sabe cómo somos, pero ya nos acepta tal y como nazcamos, ella ya nos acepta. Y bueno, el detalle en todo esto es que finalmente los problemas que nosotros tenemos de manera inconsciente con el Padre sí nos van a afectar muchas veces el resto de nuestra vida si es que no lo identificamos y no ponemos atención para resolverlo. Entonces, aquí lo que es muy interesante es tener muy claro el proceso de sanación. ¿Cómo le vamos a hacer para que nosotros podamos finalmente darle una orientación adecuada a toda esta cuestión que puede ser muy básica, muy elemental, la problemática con el padre, o puede ser muy caótica? Entonces, yo sé que muchos hemos tenido problemas, diferencias y situaciones muy críticas con el padre, pero bueno, el detalle más importante, y lo puedo decir así simplemente, ¿verdad? Y espero que lo tomen de una forma, pues, simbólica y filosófica, pero bueno, los hijos siempre estamos deseando, ¿verdad? Y obviamente por nuestras necesidades egóticas, siempre estamos deseando que nuestro Padre nos llene todas nuestras necesidades. Pero aquí lo interesante es que tanto mamá como papá, sí, lo fundamental que tienen en su, vamos a llamarle obligación de la vida, por llamarle obligación, sí, es simplemente darnos la vida. Y con el hecho de darnos la vida, ¿verdad? Y cuidarnos y protegernos por mientras ya podemos estar hábiles para sobrevivir, y entre más pronto sea eso, pues ya cumplieron con su trabajo. Pero, pues nosotros siempre deseamos más y más y más y más de los padres y obviamente su apoyo, su ayuda, su protección, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabemos por la experiencia que todos tenemos que cuando una madre o un padre se pasa en atenciones y exageran su responsabilidad, su cuidado, etcétera, pues a veces no nos dejan desarrollarnos y crecernos y madurar. Pero bueno, entonces vamos a decir que este proceso de sanación va a comenzar cuando de alguna manera podemos nosotros leernos a nosotros mismos y percibir nuestras propias limitaciones. Sí, de todos estos síntomas que estuve yo leyendo, ¿verdad? Alguno, cuando los leí, alguno a lo mejor pudo detenerse y decir, ah, caramba, pues a mí me pasa eso, ¿no? Pero lo que podemos generalizar en esta problemática con el padre es que muchas veces entramos en algunos niveles de depresión cuando llega un momento que no sabemos por dónde ir, no sabemos cómo resolver un problema, cuando algo que nos falla nos deprime inmediatamente, nos resta energía, etcétera, etcétera. Y todo eso no es más que efectivamente ese punto en el que de manera inconsciente está emergiendo una de esas recuerdos o uno de esos pequeños puntos traumáticos que vivimos cuando éramos niños, porque el padre no nos veía, porque el padre no se acercó, porque el padre no nos hablaba, porque el padre nos ignoraba de cualquier forma, cuando el padre a la hora de comer era muy rígido y estaba controlando cómo comíamos, y en fin, cuando de alguna forma u otra, de una manera exagerada, quería dirigir y dar órdenes todo el tiempo, y no había una comunicación de corazón a corazón, una comunicación, como llamamos, positivo, creativa, funcional, en donde nos permitía compartir en la comunicación, el habla, tanto en las reuniones de familia o el mismo en la mesa, en donde permitía que todos expresáramos y habláramos lo que pensamos y sentíamos, y después él, con inteligencia, con su facilidad, podernos orientar y decir, bueno, a lo mejor tienes razón en eso que estás diciendo, pero yo pienso esto, el otro. En fin, pero ser un padre funcional, positivo, wow, y tener el tiempo para hacerlo, pues en nuestra vida moderna, madre mía, es muy difícil. Pero
nosotros siempre de manera inconsciente vamos a desear y a exigir ciertas conductas de nuestro padre. Pero bueno, el proceso de sanación, sí, lo ideal desde mi punto de vista, lo primero es reconocer que tenemos un problema con el padre, ¿sí? En el caso de las mujeres, por ejemplo, eh, ahora son otras situaciones, pero yo recuerdo en el caso de las mujeres, antiguamente, pues a veces los padres no querían que las mujeres estudiaran. Los padres simplemente decían que la mujer tenía que ser buena en la cocina, tenía que saber hacer faenas tradicionales femeninas y con eso era suficiente porque al se iba a casar. Y en cambio a los varones sí los apoyaban para que tuvieran un oficio, para que tuvieran una profesión o algo, porque ellos iban a tener que mantener a la familia. Pero bueno, todo eso ha cambiado y ahora hay otros fenómenos que se está viviendo en la familia moderna. Y todos esos cambios que hemos venido teniendo y viendo, bueno, están resultando con otro tipo de síntomas, otro tipo de problemáticas. Y bueno, lo que ya todos sabemos que por los ejemplos que hemos tenido de nuestros padres, pues ahora la juventud no se quiere casar, la juventud no quiere tener hijos, todos quieren tener acceso al dinero y con el dinero tener el acceso a los placeres de la vida. Y bueno, realmente lo que es la responsabilidad y el trabajo que nosotros aprendimos como característica básica para poder estar adecuado y correctamente en la vida, pues todo eso está teniendo un proceso de cambio muy interesante. Sin embargo, de acuerdo a todo lo que nosotros vamos aprendiendo de lo que son en un caso, los vicios, cuando exageramos en los placeres y los placeres son negativos y los cultivamos, pues es como los vicios que los definimos como todas aquellas acciones que destruyen el potencial de nuestra naturaleza, el potencial de la creatividad que tenemos los seres humanos. En el caso contrario, pues son virtudes. Las virtudes son aquellas características positivas que ayudan a desarrollar la creatividad del ser humano y desarrollar todo el potencial que tenemos. Pero cuando nosotros andamos con la problemática con los padres, pues inconscientemente queremos inconscientemente como culparlos de lo que no nos dieron y entonces por eso nosotros somos como somos y hacemos lo que hacemos y es una especie de una reproche inconsciente a lo que los padres no nos dieron, que desde nuestro punto de vista nos debieron de haber dado. Y bueno, todo eso se va multiplicando de muchísimas formas y vamos cayendo en lo que está la sociedad moderna. Lo que sí es característico en base a mi experiencia es que cuando en una familia, eh, en términos generales, padre y madre están unidos, los dos se ponen de acuerdo y, y el ejemplo básico de que es fundamental desde mi punto de vista es que en la relación de pareja, el padre siempre le enseña a los hijos que lo más importante en la relación familiar, lo más importante para el padre es la madre. Y la madre tiene que enseñar a los hijos que lo más importante para la madre es el padre, que los dos estén unidos, que los dos hagan equipo, se respeten, se amen, se quieren, etcétera, etcétera, para que entonces los dos juntos le puedan demostrar a los hijos que ellos son lo más importante para ellos. ¿Sí? Lo más importante para mamá y papá son los hijos, pero lo más importante para papá, la mamá y lo más importante para la mamá y el papá, porque esto lo que va a evitar es que en la psique de los hijos no se vayan a un lado o al otro. Y si los padres son conscientes, son funcionales, tienen cierta madurez, pues no van a utilizar a los hijos en una manipulación, en la guerra de egos que pueda tener mamá contra papá, papá contra mamá, y los hijos agarren partido, que a veces eso es muy peculiar. Pero bueno, ya hablando de este proceso específico de sanación, podemos decir que el primer paso para poder sanar cualquier tipo de problemática que nosotros tengamos con el Padre, bueno, pues es de una forma u otra hacernos conscientes de que algunas de las actitudes ante la vida, de algunas de sus decisiones en la vida,
etcétera, nos vienen del inconsciente porque estamos o imitando al Padre, repitiendo al Padre, o estamos haciendo algo contra lo que el Padre nos hubiera dicho que debíamos de hacer. Tenemos que identificar qué problemática es la que estamos teniendo porque estamos actuando igual o más que el padre o contra lo que el padre decía. Y tenemos que ser conscientes de esta problemática. Y cuando nosotros tenemos problemas en las relaciones humanas, fuera de casa o dentro de casa, pues siempre va a haber algo que tiene que ver con nuestro padre. Cuando identificamos que tenemos ese problema, tenemos entonces que, que frenar ahí y ponernos a analizar exactamente qué es lo que pasó con nosotros, de dónde viene. Hay que identificar esas acciones o emociones fallidas que tuvimos en esa etapa de nuestra vida, en alguna situación especial con nuestro padre, que fue donde se generó ese punto traumático o esa situación fallida. Y cuando sabemos de dónde viene, dónde proviene esa emoción o sentimiento disfuncional, bueno, a veces tenemos que revivir esa escena o vivencia dolorosa. Y de ahí se abren diferentes técnicas. Pero bueno, lo que yo puedo recomendar es que de alguna forma u otra, cuando nosotros podemos detectar esa problemática y vamos hacia adentro de nosotros, y podemos concentrarnos en qué momento aprendimos o tuvimos ese ejemplo de esa acción dolorosa, de esa situación que vivimos con el padre traumática, poder ver exactamente desde fuera, ya no lo vamos a vivir desde adentro como cuando sucedió, si ahora lo vamos a ver como si viéramos una película y poder ver, sí, cuál era la situación de nuestro padre, qué vivía, qué tenía, y ahora ya siendo adultos, sí podemos entonces ahí, al estar recordando esa acción, poder hablar con el padre y preguntarle, ¿por qué actúa así? Preguntarle, ¿por qué nos habla de esa manera? Si nosotros no queremos ningún problema con él. Y lo importante es que aún en ese pensamiento poder llegar a mirar su cara, a ver sus ojos y poder conectarnos con lo que él está viviendo para poder entender qué es lo que él padecía, traía, tenía, que le motivaba a actuar de esa manera. Y cuando logramos hacer eso, podemos de alguna manera identificar o comprender cómo nuestro Padre no nos quería ir a nosotros, nuestro Padre no nos quería lastimar a nosotros. Lo único que nuestro Padre estaba haciendo era sacar todas las frustraciones y traumas que él tenía también como ser humano. Pero ahí es donde podemos hablar con él en un momento determinado y decirle, Padre, ¿te das cuenta que por tu problema me estás lastimando a mí? Padre, te das cuenta que yo no puedo recibir eso que me das. Yo necesito de ti, tu atención, tu cariño, tu amor, pero como no puedes hacerlo, yo te escucho, Padre, yo te comprendo, yo te entiendo, sé de tu problemática, sé lo que tienes. Y de alguna manera, con esta actitud, en esa figura paterna que estamos viendo en nuestro interior, se va a frenar, se va a detener. Entonces, cuando le podemos hablar y decir, Padre, no te preocupes, yo te perdono por toda la discusión que tuviste conmigo. ¿Sí? Yo no tengo ningún rencor contra ti. Te acepto y te comprendo como eres. Entiendo tu contexto de vida. Puedo entender un poco cómo fuiste creado tú, las carencias que tuviste, etcétera, etcétera, etcétera. Poder hablar con él. Y después de eso, ¿verdad? Poder decirnos a nosotros mismos, ¿sí? Y decirle a él, y yo, por mi lado, Padre, te quiero pedir perdón, porque te hice un prejuicio tuyo en tu contra, hice un juicio equivocado y entonces con todas estas cuestiones que yo hice, viví varios años echando la culpa de mis desgracias, de mis infortunios, etcétera, etcétera, pero yo ahora que puedo hablar contigo te pido perdón y ahora te comprendo y ahora me estoy entendiendo más a mí y, y te prometo que yo no voy a seguir los ejemplos negativos porque tú no lo hiciste con mala voluntad. Yo voy a cambiar, voy a ser mejor padre y voy a darle todo lo mejor que le puedo dar a mis hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto nos hace
que internamente en nuestro inconsciente, al estar hablando y haciendo este trabajo, podemos sanar esa relación con el Padre. Claro, lo ideal es hacerlo esto con un psicoterapeuta que tiene experiencia, etcétera, porque es toda una técnica muy completa para poder revivir esas escenas, esas vivencias dolorosas y poderlas trabajar para que efectivamente podamos finalmente sanar esa relación con el Padre. Y bueno, sé que hay algunas preguntas o muchas preguntas y bueno, no sé cómo estemos de tiempo, cuánto tiempo tenemos, pero si gustas, si hay preguntas, las preguntas pueden dar tema para yo seguir explicando algunas cuestiones. Así que como tú veas, Tosha, Muchas gracias, querido adelante. maestro. Pues justamente nos quedan 17 minutos, así que creo que es suficiente para responder algunas dudas. Aquí les agradezco a todos los que han abierto su corazón y han escrito en el chat mucho de sus historias. Y quisiera yo, maestro, sé que no vamos a alcanzar a leer todas las preguntas y a lo mejor no todas las manitas levantadas, darles la palabra, pero quería preguntarle si me permitiría Sí, y si usted ya está dando terapias nuevamente, poner su teléfono o todavía sigue en etapa de peregrinajes o después va a dar terapias, lo que usted me diga, para que las personas puedan sentir un acompañamiento después de esto, en dónde podrían ellos dirigirse y bueno, pues qué mejor que pudiera ser con usted, ¿verdad? sí. No, no, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que yo todavía estoy en mi etapa de brahmacharya, no puedo, estoy dispuesto a donde mi programa de viajes me llevan, pero bueno, de alguna manera yo creo que si les das mi teléfono, tienes mi teléfono, si lo publicas, para que los que tengan necesidad me llamen, me buscan en la medida de mis posibilidades yo pueda atenderlos. Y claro que sí, con mucho gusto, para eso estoy, para servirles y en lo que yo pueda apoyar y ayudar. Adelante, claro que sí. Gracias, maestro. Aquí ya se los he puesto. Gracias a todos, a todas. Me gustaría empezar con alguien que tiene su manito levantada y después leer algunas del chat también. Si pueden ayudarme a ser breves, por favor, cuando compartan su pregunta y les dé la palabra, pues para que nos dé tiempo de escuchar a más personas. Por favor, muchas gracias, Katy. Adelante, puedes abrir tu micrófono. Adelante, Katy. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, en una sesión que nos dieron sobre sanar la relación con la mamá, el terapeuta nos decía de también las constelaciones familiares. Bueno, ¿usted qué nos recomienda en ese sentido? Bueno, y otra pregunta es, cuando, porque ahorita se habló mucho de cuando el papá fue rígido o tuvo maltrato hacia el hijo por X, pero cuando el papá fue ausente, bueno, que falleció cuando nació o se fue, en ese caso, ¿es lo mismo? Ese también pudo ser que se fue por la falta de responsabilidad, porque también él vivió una situación así. También las personas que tienen esa situación podrían sanar de esa manera. Gracias. Sí, sí, bueno, aquí lo interesante, lo importante, sí, y a ver, espero explicarlo muy bien. Lo dije casi al principio de la charla. Hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Quitándonos muchas emociones y sentimientos, de que de una u otra forma la función de la madre y del padre es darnos la vida. Con el hecho de darnos la vida y darnos esta existencia, ya, ya estamos, por decirlo de alguna manera, ya estamos pagados. Todo lo que surge después ya es ganancia. Entonces, si el padre nos dio la vida o apoyó con nuestra madre para dar la vida, bueno, cumplió su función. Pero bueno, está la carencia de que no crecimos con él, no estuvo con nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos formas de hacerlo, sobre todo cuando estamos grandes. Sí, una de ellas es tener la posibilidad, la oportunidad, es decir, tenemos la libertad de investigar cómo era nuestro padre, tratar de investigar su biografía, sus características, sus logros, todo lo que él fue, para nosotros ponernos a alimentar de esa información de cómo fue nuestro padre.
por un lado. Y por el otro, algo muy interesante, ¿verdad? Que tú puedes idealmente buscar un personaje real vivo, que puede ser un tío, un pariente, alguien cercano, que realmente a ti te pueda gustar como un padre más o menos ideal. Y entonces, bueno, cuando se es pequeño, yo siempre les aconsejo a las madres que busquen un padrino dentro de un familiar, un padrino para el niño, para la niña, para que pueda tener ese elemento masculino que le pueda enseñar la cuestión masculina de la vida, tanto al hijo como a la hija. Y de confianza, obviamente, tiene que ser alguien de confianza y la madre tiene que trabajar muy honestamente con esa persona para que genere realmente un cariño auténtico por el niño, por la niña. Es decir, hay que responsabilizarnos y para eso todo un ritual de padrinazgo. Y esto ayuda mucho para esta situación. Y por el otro lado, si ya es uno grande, ya tiene una cierta edad, entonces, en la medida de las posibilidades, tiene uno más libertad de idealizar y de buscar ejemplos de quién pudo haber sido nuestro padre o cómo pudo haber sido nuestro padre para entonces aprender de esa imagen. Puede ser en un momento dado un padre funcional positivo que vimos en una película, en un libro, en un vecino que conocimos y de ahí podemos copiar muchas características masculinas con las que nos podemos alimentar. Pero claro, ese es todo un trabajo que necesitamos mucha concientización y mucha apertura para poderlo hacer. Pero bueno, todo depende de nuestro temperamento, de nuestro carácter, de cómo nos abrimos a descubrir lo bello de la vida, lo bello del ser humano, lo bello del masculino, etcétera, etcétera. Y todo lo que nosotros podamos hacer para que finalmente tengamos en nuestro inconsciente y en nuestro consciente una imagen positiva, funcional de lo masculino, eso es lo que nos va a ayudar para salir adelante en la vida. Muchas gracias, maestro. Le voy a leer una pregunta del chat, María de Los Ángeles. Si uno piensa que Sí. su padre no nos ama, ¿qué podemos hacer? Sí, bueno, ante esa pregunta, aquí lo que se tiene que hacer es algo muy importante, ¿sí? Y vuelvo a insistir, no, lo importante no es que el padre nos ame, ahí es donde todos los hijos nos equivocamos, ¿sí? El padre es el padre, punto, y ya no hay, el que sea y como sea, ya es así, no hay remedio. Lo importante es que nosotros amemos a nuestro padre. ¿Qué podemos hacer para amar a nuestro padre? Es decir, la carencia que tenemos es que no amamos a nuestro padre porque creemos que no nos ama. Y eso es lo que nos causa la problemática. Pero nuestro Padre es libre de hacer lo que quiera. Es libre de querernos o no querernos, ¿sí? Pero si nosotros tenemos la necesidad de amar a nuestro Padre, nosotros sí podemos amar a nuestro Padre, sea como sea quien sea. Ese es un trabajo de mucha concentración, ¿verdad? De mucha identidad emocional con nosotros mismos, de ese amor que tenemos con nosotros mismos que lo podemos dar a todo el mundo, pero sobre todo, en este caso, a una imagen negativa o disfuncional de un padre. Y aquí lo interesante es poder ver con las personas que conocieron, están cerca de nuestro padre, como para hacer una pequeña investigación y saber cuáles serán los aspectos positivos de nuestro Padre. Tenemos que conocer la parte positiva de nuestro Padre. El ser humano siempre tiene cosas positivas y negativas. A veces tiene cosas más negativas que positivas, dependiendo de su nivel de cultura, de conciencia, etcétera. Pero no importa. Lo que tenemos que investigar son las cosas positivas, creativas de nuestro Padre porque seguro que nosotros tenemos ese potencial ahí y es lo que tenemos que descubrir. Es decir, cada padre, no importa quién sea, tiene una especie de lámpara maravillosa que cuando nosotros sabemos frotar esa lámpara maravillosa de nuestro Padre, podemos tomar sus tesoros que están ahí y nosotros lo podemos tomar, pero tenemos que tener esa habilidad mental de poder ver lo positivo de nuestro Padre o crear un padre positivo, porque es lo que necesitamos como ejemplo, ¿sí?
Muchas gracias, maestro. Qué respuesta tan fuerte, ¿no? Ámelo usted, no espere que le ame. Está muy interesante. Aquí la manita levantada de Diana. Adelante, te invito a que seas breve para ayudarnos también a todos, por favor. Puedes activar tu micrófono, Diana. Gracias. Mm, Gracias, buenas noches. Buenas noches. Digo, retomando el mismo comentario, por ejemplo, yo no conocí a mi padre y tuve una imagen paterna muy pequeña, pero falleció un tío. Entonces ahorita mi pareja yo la veía como un papá y mi pareja tuvimos un problema y se va, entonces sí fue muy difícil para mí. Sí, estuve en proceso de terapia y mi terapeuta me dijo que tratara yo de ver lo positivo, lo que decía el maestro, pero o que tratara de buscar información de mi papá o algo así, pero pues la verdad me siento como perdida y como no tengo como o sea, yo no quiero volver a buscar otra pareja y que vuelva a sucederme lo mismo, ¿no? Entonces sí me siento un poco perdida en esa parte de qué hacer para que yo pueda reconciliarme con esa parte paterna. Sí. Bueno, aquí, si lo vemos en positivo, porque tenemos que ver la vida en positivo siempre, en el sentido de qué es lo mejor para nosotros. Entonces, sí, es muy posible que el que no, en el caso de las mujeres, cuando no tienen éxito para poder sostener o mantener una relación con los hombres, normalmente tiene que ver con toda esa falta de experiencia con lo masculino que la mujer lo obtiene desde niña con la convivencia con el padre. Es decir, cuando la niña es pequeña, sabe cómo encantar al padre, cómo hablarle al padre, cómo enamorar al padre, cómo llamar su atención, cómo ir, y las respuestas que el padre le da, todo eso alimenta su capacidad de saber manejar en el buen sentido todo lo masculino. Entonces, cuando no tenemos éxito en nuestras relaciones con los hombres, es porque venimos cargando ahí una serie de carencias con el padre. Entonces, lo que yo te sugiero es que si no tienes manera de conseguir información, etcétera, como es tu padre, lo que dije hace rato, tú construye tu propia identidad paterna. Lo ideal que te hubiera gustado, constrúyelo y trata de verlo, de estudiarlo con personajes de libros, de novelas, de películas, con maestros, instructores, gente que te puede alimentar lo masculino. Lo importante del padre, finalmente, es que la mujer o el hombre tenemos que aprender de lo masculino. ¿Qué es lo masculino? ¿Cuáles son las características de lo masculino? Y esas acciones, emociones, sentimientos, decisiones, forma de pensar, de ser de lo masculino, es lo que tenemos que aprender nosotros. Es lo que tenemos que tomar de lo masculino. Y entonces, pues en ese sentido, si nosotros lo sabemos hacer conscientemente, ¿verdad? Ya sin la cuestión emocional de víctima, decir es que mi padre se murió, mi padre no me vio, es que mi padre es... No, 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 tenemos que quitarnos toda esa característica de un ego víctima, ser imparciales en todo eso y decir, bueno, si yo necesito crearme una imagen creativa, positiva, y funcional de la imagen masculina, pues lo voy a hacer y voy a buscar ejemplos para ver cómo son y los idealizas y los integras a tu forma de ser y hacer, porque tú tomas la decisión de crear tu propia imagen del Padre, ¿sí? Además, fíjate en esto, en este detalle, y es para todos, ¿sí? Sí, decía yo que madre y padre, bueno, cumplen su función con el hecho de que nos dieron la vida, pero realmente ¿quién es nuestro padre? ¿Quién es nuestro verdadero padre? Pues es el creador de nuestro verdadero padre. ¿Y quién es nuestra verdadera madre? Pues la tierra que nos da de comer, el cosmos simple que está presente desde el momento en que nacemos, es nuestro padre y nuestra madre, y ahí está el ejemplo más claro de lo que es un padre celestial y una madre celestial. El chiste es encontrar estos valores positivos, valores universales, que nos ayudan a descubrirnos a nosotros mismos y descubrir nuestra propia esencia divina, porque todos somos hijos de Dios, todos absolutamente somos hijos de Dios. Y en la medida en que nosotros tengamos una imagen consciente y de confianza con respecto a lo que es la divinidad, pues con eso nos vamos llenando.
y de ahí en adelante nosotros construimos nuestra vida. Tú eres la dueña del destino de tu vida y tienes que hacer lo que consideras que es lo mejor para tu vida. Tú lo tienes que hacer y no debes permitirte dejar que influya si estuvo tu padre o no estuvo tu padre. Sí. Muchas gracias, maestro. En 3 minutos les comparto que empezará Astrología en Acción, justamente hablando de vínculos con Libra y de intensidad y pasión de Escorpio. Y continuamos, le quiero ofrecer una disculpa a Ana Escobar, Sara Leo, Gina Tobar, Malinali y Juliet por no poder darles la palabra, pues estos 3 minutitos toca una pregunta del chat, creo que la podemos aprovechar bastante, estos 3 minutos. Lisette Barbosa dice, si mi hijo no tiene ganas de vivir, si ni anhela nada, ¿qué debe trabajar, con papá o conmigo? Supongo que es la ¿Cuántos mamá. años tiene cuántos años tiene el niño? Pues Lisette, si nos estás escuchando y quieres apuntar aquí en el chat cuántos años tiene tu hijo para poderle completar la pregunta al maestro, adelante. 21 dice. Wow, ya está bastante grande. Bueno, yo lo que sugiero por la edad es que lo apoyen, lo ayuden para que vaya con un psicólogo, un psicoterapeuta para que le apoye y le ayude. Porque estas características pequeñas que dice, nada más de manera general, lo que puedo decir es que sí, él trae un problema seguro que se generó en la infancia y lo fue aumentando conforme fue creciendo, pero habría que analizarlo más, más individualmente. Entonces, lo que yo le sugiero es que sí, que lo lleve con un psicoterapeuta. ¿En dónde vive? ¿En dónde vive? ¿En dónde está su hijo? ¿Dónde vive? Si nos quiere compartir Lisette aquí en el chat, en el Estado de México. Ah, en el Estado de México. Muy bien. Bueno, que anote el teléfono que le diste, que pusiste, anótalo. Yo la próxima semana voy a estar en la Ciudad de México. Me habla por teléfono y si podemos vernos por allá, y entonces con mucho gusto puedo atender a su hijo. Muchísimas gracias, maestro. Pues estamos a un minuto de empezar y si nos permiten 2 minutos de astrología en acción, una última pregunta. Mire que sí hubo una respuesta breve. Aquí Sara Leo, que tiene todavía su manita levantada, si gusta muy brevemente compartirnos su pregunta, es bienvenida, Sara Leo. Adelante. Sí, buenas noches. Bueno, este, Se cortó, ¿verdad? Ya no escuchamos a Sara Leo. nunca hasta hace unos 20 años yo lo busqué y hicimos un vínculo bonito. ¿Cómo puedo trabajar? El sábado acaba de trascender y yo me siento muy triste. No pensé que me fuera a doler tanto su partida. Y hace unos días atrás él me llamó y yo no vi que me llamó, pero pues tenía llamada perdida y pensé, le voy a regresar la llamada más tarde y nunca lo hice. Y ya se fue y ya no pude hablar con él, no supe qué me quería decir. Me siento muy triste porque pues el sábado trascendió de este plan. ¿Qué puedo hacer? He estado tomando nota de, o sea, lo que su Sí. charla, entonces ¿Cuántos años tienes? 56. 56. Ok. Bueno, lo que yo te sugiero es que eh, en la noche, cuando te vayas a dormir, date un tiempo para que puedas ahí al pie de tu cama, ¿verdad? Poderte cómoda, te puedes hincar y invoca a tu padre, ¿sí? Invoca con él, habla con él, ¿verdad? Y dile todo lo que no le pudiste decir, díselo, díselo y seguro que él te va a escuchar, ¿sí? Díselo, pero ábrete y dile todo lo que no le pudiste decir, díselo y pídele una disculpa por si necesitas, te sientes un poco culpable, pide una disculpa por no poderlo ver antes de que partiera, pero búscalo y hable y te va a escuchar, seguro que te va a escuchar, ¿sí? Pero necesitas tú decirlo y hablarlo.
Muchas gracias, Sara, por abrir tu corazón con nosotros. Siéntete acompañada aquí en estos momentos. Mira, somos ya 391 abrazándote. Y bueno, con este cierre, querido maestro, pues vamos a pasar a Astrología en Acción, pero no sin antes, pues, Muy bien. decirle a usted si nos quiere apoyar con alguna palabra para cerrar Magia en Acción el día de hoy y su conferencia. Muy bien, pues simplemente decirles a todos los que me están escuchando que nacimos para ser felices y solamente a nosotros nos corresponde hacernos feliz esta existencia. Nacimos para ser felices y la felicidad depende de nosotros, solo de nosotros. Pero sí tenemos que abrirnos y quitarnos muchas creencias, muchas fantasías, muchas cosas que creímos desde niños y construimos mucha falsedad en nuestros propios juicios y prejuicios con respecto a nuestros padres. Tenemos que verlos tal como son y aceptarlos tal como son, tal como fueron. Pero nosotros tenemos que ver lo positivo de ellos, el afán de ellos, lo que hicieron en positivo, para que nosotros podamos existir. Y eso es lo más importante. Muchas gracias, querido maestro. Le mandamos un abrazo. Aquí ya somos 403, seguramente algunos ya esperando por Astrología en Acción. Nos vemos a la próxima, Muy maestro, bien. que nos acepte, por favor, un Nos vemos en aplauso. la Muchas próxima, gracias, suerte y maestro gracias, Josué. y gracias, Muchas saludos a gracias, todos. Toshan.